¿no? Recuerden ustedes que, bueno, hoy estamos subsanando pues una serie de problemas que hay, pero hoy yo creo que vamos a completar lo que nos corresponde, ¿no? Bienvenido con todos, vamos a ver, seguimos un poco el mismo horario, ¿no? Hasta, ¿no? El receso, luego ahí volvemos, ¿no? Seguimos todo el mismo horario que nos corresponde. Bueno, vamos entonces iniciando, justamente iniciamos nosotros con la literatura en la conquista, ¿no? La literatura siguiendo el orden cronológico, bueno, empezamos con la literatura quechua, literatura prehispánica, ¿no? Antes los españoles prehispánica, luego la literatura quechua en la colonia, ¿no? Y en esta colonia, en 1600, aparece esto lo que se llama la crónica, ¿no? La crónica literaria, ¿no? Entonces aparece aquí la literatura Buenas, con las profe. crónicas, Ah, esta literatura, pues, por ejemplo, la importancia, pues, por un lado, de narrar historias en torno a qué, narrar historias en torno al nuevo mundo que se había observado, ¿no? El nuevo mundo, todo el nuevo mundo que se hallaba, por ejemplo, miren acá. Esta sería una imagen, una imagen de un mapa de América Latina bastante distinto a lo que ahora es, ¿no? Obsérvalo tú, es una imagen pues, de hace mucho tiempo, ¿no? De la época de 1600, 1700, ¿no? Como así se distribuía el mundo. Por eso se empieza a hablar del nuevo mundo. Ah, se va a hablar del nuevo mundo. Cristóbal Colón pensó que estaba llegando pues a Asia, pero Cristóbal Colón llega obviamente a América Latina. Los españoles tenían siempre mucho miedo, mucho cuidado, ¿no? ¿Con qué? Mucho cuidado con qué? Con que llegasen estas tierras y a veces gente pues violenta y agresiva, ¿no? Los españoles principalmente llegan a Centroamérica. Y bueno, mira esta imagen, ¿no? Y el Inca Garcilaso de la Vega, el mestizo Inca Garcilaso de la Vega, tiene una crónica que nos dice de dónde proviene el nombre Perú. Porque el nombre Perú viene de algún lugar, ¿no? Creo que nosotros por ahí hemos escuchado cuál es el origen, pues, del nombre Perú, ¿no? ¿Qué es lo que se nos dice generalmente sobre el nombre Perú? El nombre Perú viene de Virú, un río. Y el Inca Garcilaso de la Vega nos va a narrar una historia, o sea, una crónica en torno, pues, al nombre Perú. El Inca Garcilaso de la Vega escribe, contando una historia supuestamente real, donde dice que los españoles cruzaron el mar justamente del sur, y cuando vieron el mar Pacífico, empezaron a adentrarse más hacia el sur y encontraron un indio pescando en una isla. Al indio lo capturaron. Capturaron al indio y cuando capturaron al indio, ¿no? Como el indio hablaba quechua o algún dialecto quechua, le preguntaban, indio, ¿cómo se llamáis esas tierras? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son estas tierras? ¿Cuáles son? Y entonces, cuando le dice eso, el indio pues no entiende, ¿no? Pero con gestos, indio, que nosotros nos vamos a hacer daño, que somos vuestros amigos. Hablad. ¿Dónde estamos? ¿Cómo llamáis esas tierras? Esas tierras, ¿cómo se llamáis? Y ahí, cuando le dice, ¿no? Ñoja, ñoja, sotek, beru, beru, caipi, pelú, pelú, salguata, ucurumu. Le hablaba en quechua, ¿no? Berú, 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 pelú, pelú. Empecé a escuchar. Los españoles, como lo confunden todo, como la van a confundir todos los españoles. Seguramente escucharon la palabra Berú y pensaron que estas tierras se llamaban Berú. O escucharon Pelú y pensarían que eran Pelú. De una u otra forma, puede que Berú sea transformado en Perú o la palabra Pelú. Según Garcilaso de la Vega, este es el origen del nombre Perú. Ahora, esto es una crónica.
Se supone que es real, ¿no? Se suponía que era real. Sin embargo, uno no puede afirmarlo, sí o no. ¿Cómo saber si eso es cierto? Confiaremos en que Garcilaso de la Vega pues nos diga la verdad, ¿no? Este es un fragmento de la crónica. Un indio, viendo en la mar una cosa tan extraña, nunca jamás vista en aquella costa, como era navegar en un navío a todas velas, se admiró grandemente y quedó pasmado y abobado, imaginando qué pudiese ser aquello que en la mar veía delante de sí, y tanto se embebeció y enajenó en este pensamiento, que primero lo tuvieron abrazado los que iban a aprender que lo sintiese llegar, y así lo llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos. Los españoles, habiéndole acariciado, porque perdiese el miedo de que verlos con barbas y en diferentes traje que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella, cómo se llamaba. El indio, por los ademanes y meneos que con manos y rostro le hacían como un mudo, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. A lo que entendió que él era el preguntarle, respondió apriese antes que le hiciesen a un man y nombró su propio nombre, diciendo, Berú, 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 ñoja sutik Berú. Y añadió otro, y dijo, Pelú, 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 Pelú. Quiso decir, si me preguntáis cómo me llamo, yo me digo Berú. Y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río, porque he de saber que el nombre Pelú en el lenguaje de aquella provincia es nombre apelativo y significa río en común, como luego veremos en un autor grave. Esta es la parte de la crónica, ¿te das cuenta tú? Esto es un capítulo de los comentarios reales de los incas. Tú imaginas las personas de aquella época lo creían, ¿ah? Para ti, Abigail, ¿esto será cierto o no? A ver, Abigail. ¿Qué dice Abigail? Ah, ¿será cierto lo que dice Katrina, Camila? Esto ha sido publicado en 1600. Todo el mundo lo creyó, ¿ah? Como una historia verdadera, auténtica. Profe, ¿y por qué creían como una historia verdadera? Porque las crónicas se supone que son historias reales. Eso es, que todas las crónicas son auténticas. Por lo tanto, lo que dice y lo que escribió el Inca Garcilaso de la Vega debe ser cierto. ¿Ah? Pero ¿por qué puede ser cierto o falso? A ver, ¿puede ser verdad o no? Puede que el Inca Garcilaso se haya equivocado, puede que le hayan contado. Garcilaso no estaba ahí. ¿Tú te das cuenta que Garcilaso, cómo supo de que hay historia? Porque muchos se lo contaban. Pasó de boca en boca, como el famoso teléfono malogrado. Ah, verdad. Por eso se dice que las crónicas pueden ser reales o puede que no. ¿Te das cuenta? Ah, esas son las crónicas. Pueden ser reales y puede que no. Y eso es una crónica, ¿ves? Esta es una crónica de los comentarios de los incas, ¿no? En otra crónica está contado esto. Creo que varios de ustedes reconocen esta imagen. A ver, muy fácil, ¿ah? En esta Es imagen, la del Pizarro, la de los 13P. la isla de los 13 del Gallo. Ahora, ¿cómo nos llegó esa historia? ¿Cómo sabe? Alguien de ellos escribió la historia. Uno de ellos escribió esa historia y esa es una crónica sobre la isla de los 13 del Gallo, ¿no? Ah, ya. O sea, alguien pudo narrarlo. Entonces debemos confiar todo lo que dice, claro, ¿no? Pero siempre habrá pie para imaginar que puede equivocarse, puede alterar la historia. Por eso las crónicas están dentro de la literatura. La isla de los 13 del Gallo. ¿Qué había pasado? Varios ya no querían ir, ¿no? Se morían, estaban con hambre, varios de ellos estaban en condiciones terribles, ¿no? Querían volver pues a Panamá, ¿no? Y uno de los soldados
uno de los pocos soldados que sabía escribir, Juan Sarabia, escribe una copla. Y esa copla la escribe en un papelito, lo envuelve entre las cosas que iban al gobernador. Y decía, pues sepas, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el repartidor y acá queda el carnicero. ¿Qué hace Pedro de los Ríos? Envió un mensaje diciendo que vuelvan todos. Hay que volver, capitán Pizarro. Hay que volver. Pero Pizarro, traza la línea, le dice, no, no volveremos. ¿Quién se quieren quedar? Allá están las riquezas y allá está, ¿no? Están las riquezas y allá se encuentran, dice, ¿no? Allá se encuentran, por lo tanto, ¿se encuentra qué? Se encuentra Panamá y el bienestar, ¿no? Son 13 que se quedaron en la isla del Gallo, una isla en la cual nadie atacaba, era pacífica, y volvieron obviamente a Perú y muchos ganaron riquezas, ¿no? Esta es otra crónica, ¿ves? Otra crónica que nos va narrando lo que pasó. En otra crónica también se nos cuenta sobre Atahualpa, ¿no? Los españoles llegaron pues a Cajamarca y Atahualpa ni se conmovió, es algo que le llamó la atención a los españoles, ¿no? Atahualpa no tenía nada de miedo, ¿no? Todas estas historias de la conquista, de la guerra, la llegada al Perú, toda esa conquista pues están dentro de la literatura. Ahora, ¿por qué, profe, está dentro de la literatura? Porque muchas de las cosas que se cuentan, ¿no? ¿No? Muchas de las cosas que se van a contar, pueden que sean reales, puede que sean fantasiosos, ¿no? Puede, ¿no? Unas cosas son más auténticas, otras más reales, ¿ves? Todo eso es lo que llamamos la literatura en la conquista, ¿no? Porque la época de la colonia es una época bastante amplia, desde la llegada de los españoles hasta que se van los españoles. Y los españoles llegan en el año 1532. Y antes de eso está esto lo que se llama la época prehispánica. Obviamente la colonia termina en 1821, cuando se da la independencia del Perú. O sea, estamos hablando, profesor, de casi 200, a ver cuánto, ¿no? 280 años siquiera, ¿no? 200, casi 300 años, ¿no? Un poquito menos. Todo eso es la colonia. Y durante la colonia ha habido mucha literatura. Se empieza en la conquista con los cronistas, con las crónicas, los viajeros, los curas, escribían todo lo que veían. Un cronista ayacuchano, Felipe Guampoma Ayala, escribe, no sabiendo muy bien castellano, pero escribe su nueva Coronica y Buen Gobierno, lleno de dibujos. Ya en el siglo XVI, lo que hemos visto en la sesión anterior, se ve el teatro quechua de la colonia. O sea, hay teatro durante los años 1700. Ollantay, ¿no? Aparece en España los comentarios reales de los incas. Eso se publica en España. Garcilaso va a estar un tiempo en España. En el siglo XVIII, ya la casi parte final, la etapa de la emancipación, aparece la influencia del pensamiento neoclásico, del pensamiento ilustrado, ¿no? Y ahí recordaremos después a la figura de Mariano Melgar Valdivieso. Bueno, en la conquista, algunos que desean llamarla pues la invasión, en la conquista española, todo lo que sabemos es a partir de crónicas, pequeñas historias que se nos han narrado, se dan cuenta, pequeñas historias que se narran. Los incas. Ustedes saben cuando vieron por primera vez una llama, no sabían qué decir de la llama. ¿Qué era la llama? O sea, la llama es un animal que se parece a un burro, como un caballo, como un camello. Así narraban, ¿no? En el Perú, los incas, pues son los soberanos, se consideran los hijos del sol. Según los incas, todos vienen de Manco Cápac y Mamaocllo, los grandes padres de este imperio que salieron de una laguna llamada Titicaca, salieron de la laguna y sumergieron pues una vara en el Cusco y se formó una gran nación. O sea, todas estas historias se nos va a narrar justamente en las crónicas. Ahí tenemos la crónica.
A todo ello nosotros le llamamos pues la literatura de la conquista, ¿no? ¿Entienden? O sea, todo lo que se va a escribir en aquella época cuando los españoles llegan pues justamente al Perú, la literatura de la conquista. Y un género o una especie bastante cultivada será la crónica, las crónicas. Se supone que las crónicas son historias reales, historias auténticas, que todo, ¿no? Que todo, entonces, ¿no? Entonces, justamente es un documento que me da cuenta, ya, el Inca pues tiene pues una capa roja, el colores llamativos, mira cómo está vestido con sandalia, yo tengo que describir todo eso. Crónica es una narración de pretensión histórica, generalmente escrita por un testigo de los hechos. Esto es importante, que la crónica lo va a escribir alguien que ha visto los acontecimientos, ¿no? Se cree, por lo tanto, que la crónica, ¿no? No lo puede escribir cualquiera, ¿no? No lo puede escribir cualquiera, no se puede escribir cualquiera, porque la crónica, ¿no? Lo que busca la crónica es que todo lo que estoy contando sea real, lo que yo he visto, ¿no? Imagínate, me voy yo a Rusia, ¿no? O ahora a Qatar, ¿no? Para la gente que se va a ir a Qatar, ¿no? Algunos que tienen dinero se van a ir a Qatar, siendo dulce. Voy a Qatar y bueno, voy a contar lo que es Qatar, siendo dulce. Los edificios grandes, veo, pero ustedes saben, cuando uno viaja debe ir a los mercados, ¿no? Cuando viajes, ahora que viene Semana Santa, hay que ir a los mercados. Siempre vayan a los mercados. A mirar, ¿no? No necesariamente, ¿no? De repente, no, profe, yo me voy a Hotel 5 Estrellas, puede ser, pero siempre cuando viajen traten de ir a los mercados para ver, pues, ¿no? Los mercados, ahí se ve toda una sociedad. ¿Sí o no, Diego? Nunca ha sido un mercado. Cuando viajas, va a un mercado, mira a ver qué cosas venden, qué se ofrece, ¿no? Hay cosas llamativas, ¿no? Siempre. Entonces los españoles llegaban al Perú y miraban lo que comían, la papa, el camote, el charqui, todo eso le llamaba mucho la atención. Algunos productos les parecían buenos, algunos no les gustaban, ¿no? La chichejora, por ejemplo, a algunos no les parecía muy buena, bueno. La crónica es una historia, una escritura que yo narro todo aquello de lo que veo, ¿no? Eso es justamente la crónica. Pues hablamos de las características de la crónica. Una característica, incorpora la nueva realidad conocida. O sea, voy contando todo aquello que veo. Otra característica, se distingue de la historia por su falta de visión crítica con respecto a los sucesos. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que un cronista solo describe, ¿te das cuenta? Lo que ve. No critica, no cuestiona, no, solo describe. Es lo único que hace, describir, nada más, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá hay un ave de pico largo, unas alas, tiene color medio negrizo, pequeñito, el ave es tamaño de un dedo meñique, y bueno, está entre las flores, ¿no? O sea, yo voy describiendo nada más, ¿te das cuenta? Es lo único que uno hace, describir. Otra característica, es una versión directa o más o menos apasionada de los hechos. O sea, yo describo aquello que vi. A ver, yo, a ver, hace poco viajé a Ayacucho. En Ayacucho, por ejemplo, hay una fuente de la juventud. Mira, yo lo escribo, ¿no? Si algún día van a Ayacucho, no sé, ¿no? En Ayacucho viajas a un lugar llamado, ¿no? Vilcashuamán, que es un distrito, viajas y hay un lugar que se llama Pumacocha, que es un asentamiento de los Wari, ¿no? Y ahí hay una especie de ayahuasis, ¿no? Y hay una fuente donde sale el agua de la juventud, ¿no? La gente generalmente va y toma esa agua de la juventud. Mucha gente va y toma el agua, ¿no? Se lo lleva en botellas, ¿no? Porque es un mito, ¿no? Quien toma esas aguas, uno no envejece. ¿Se dan cuenta? O sea, yo lo que estoy haciendo es una crónica, ¿se dan cuenta? Te estoy contando algo que he visto y yo he sido testigo de aquello hecho, ¿no? ¿Puedo que yo me equivoque? Claro que sí, porque la crónica tiene ese carácter, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ustedes ahora que van a viajar en Semana Santa, de repente les puedo dejar una tarea, una crónica de dónde has ido, ¿no? ¿Qué lugar has visto? ¿Qué has comido? ¿No? Porque también cada lugar es distinto, ¿no? En Ayacucho, por ejemplo, se come casi siempre papa aderezado de color rojo, ¿no? Se llama puca, ¿no? Porque puca viene la palabra quechua que es rojo.
poca picante, ¿no? Tiene un poquito de ajicito, ¿no? Eso es una crónica, ¿ves? Bueno, así que tienen que ir a Ayacucho, ¿eh? Ya saben, Ayacucho. Ayacucho, man. Otra característica de la crónica está marcada, dice, ¿no? Está marcada por el estilo y la personalidad del autor. El escritor de la crónica es muy educado, la crónica será muy buena. Si el escritor es un escritor que apenas sabe leer y escribir, si apenas sabe leer y escribir, porque hay algunos que apenas saben leer y escribir, ¿eh? Si un cronista apenas sabe leer y escribir, es obvio que su crónica será una crónica un poco deficiente. Y hay crónica de soldados, ¿ah? Como no sabían escribir los cronistas, no sabían escribir, sus crónicas están no muy buenas, ¿no? En cambio algunos sí sabían, algunos sí sabían y escribían muy bien. Vamos a ver entonces algunos cronistas. Un cronista español, Pedro Cieza de León. Ahí lo tenemos. Al gran Pedro Cieza de León, español, había llegado al Perú y él va a escribir todo lo que va viendo. Él es el primero en recoger la historia de Manco Cápac y Mamoc. Un hombre muy educado. Tú sabes que la mayoría de españoles eran analfabetos, salvajes, ¿no? Pero Pedro Cieza de León sí era un hombre muy educado. Juan de Betanzos, que escribe su suma y narración de los incas, ¿no? Un español también que escribe relativamente bien. Juan de Betanzos recoge por primera vez la historia de los hermanos Aya. Juan de Betanzos, en su crónica, nos habla, los hermanos Tamputoco, no, los hermanos Ayar, perdón, salen del cerro Tamputoco, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Lucho, Ayar Auca, con sus esposas. Poco a poco los hermanos van desapareciendo, convirtiéndose, ¿no? Y solo queda uno de ellos, Ayar Manco, con las 4 mujeres. Y esto explica los 4 suyos. Juan de Betanzos escribe entonces, él recoge la historia de los hermanos Ayar en su suma y narración de los incas. Son españoles. Otro español, Bartolomé de las Casas, puede ser. Pero acá viene un cronista indígena, ¿no? Indígena. Indio, cusqué, un indio ayacuchano, ¿no? ¿No? Entonces, eh, Felipe Guamán Mayala apenas sabía castellano, ¿no? Era lo que se va a llamar un hombre autodidacta. Y él decide escribir una crónica contando la verdadera historia de los incas. Él decía, Taita, ñoja, Felipe Guamán Poma de Ayala. Soy descendiente de los incas, los yarovilcas, los malditos cusqueños. Los cusqueños nos han robado, dice, ¿no? O sea, y él va a denunciar los abusos de los españoles. Una crónica de este señor Felipe Guamán Poma de Ayala. Su intención, ¿cuál fue? Escribir una crónica, denunciar el maltrato de los españoles, cómo maltrataban a los indios, o a veces torturándolos, golpeándolos, a veces dándole mucho trabajo, los obligaban a que lo bauticen, los obligaban a trabajar en el obraje. Y él decía, ¿no? Yo creo que el rey de España no permitiría esos abusos. Por lo tanto, en este libro que se llama Nueva Coronica, ¿te has fijado que dice coronica, no? ¿Qué debería ser? Crónica. ¿Te das cuenta? Como él no podía, no dominaba muy bien el español, él escribe coronica, Nueva Coronica, no es crónica. Caminando desde Ayacucho llega a Lima para entregarle la crónica al virrey del Perú, pero el virrey del Perú ni le acepta. Se lo envía pues un antiguo virrey que estaba en Lima, y este virrey que estaba en Lima, este virrey le acepta el libro y nunca se lo entrega al rey, porque este libro, Nueva Coronica, Buen Gobierno,
tiene como objetivo llegar al rey de España, Felipe III. Mira esa pretensión, ¿no? Esa pretensión tan grande que tiene Felipe Guamán Poma Ayala al creer que su libro iba a ser leído por el propio rey de España. Y entonces es muy pretencioso. Él no se supo qué pasó con el libro, pero nunca le llegó al rey de España. En el año de 1900 se le encuentra en Dinamarca, no se sabe cómo, ¿no? En una biblioteca en Copenhague aparece un libro extraño con estos dibujos, mira. Estos dibujos, uno los miraba y dice, oye, pero estos dibujos lo puede hacer cualquiera, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo puedes dibujar o no? ¿Te salen estos dibujos? Entonces, cuando vieron el libro, oye, estos dibujos. ¿Qué estoy viendo en este dibujo? A ver, obsérvalo, a ver, analízalo. ¿Qué ves en los dibujos? ¿Qué ves? Vamos, analiza los dibujos de Felipe Mampo Mayala. ¿Qué me dice? A ver, Graciela. ¿Qué se ve en este dibujo? Que es uno de los dibujos. Tiene dibujos y tiene crónicas. Mira, amigo. ¿Quién es amigo? El perro. Un caballo, ¿no? Un caballo dice. Autor. ¿Por qué dice autor? Porque él se ha dibujado a sí mismo. Ah, ya ves. Se ha dibujado. Ha ido con su perro y con su caballo. Acá mira, otro hombre que lo va siguiendo con su perro, amigo. Pero las crónicas los va rodeando con imágenes. Me mira otro. Diciembre, Capac Inti Raimi. Tú viendo el dibujo inmediatamente te das cuenta de aquello que se va a narrar en aquel momento, ¿no? A ver, ¿qué es el Capac Raimi? A ver, ¿qué es el Inti Raimi? Por cultura general lo sabemos, a ver. Marjorie, ¿el Inti Raimi qué es? Por el chat, leo, a ver. El Inti Raimi, por cultura general. ¿Qué es el Inti Raimi? Según el dibujo, pero el dibujo te puede ayudar, mira, el dibujo te ayuda, el dibujo. Mira, ahí sabes. De repente no podías leer la crónica, pero ya con el dibujo te enterabas de qué era el Inti Raimi. ¿Qué es el Inti Raimi? Míralo, a ver. ¿Ves? Ah, veo la luna, el sol, al Inca. ¿En qué época se hace? Diciembre, dice acá, diciembre, Capac Inti Raimi, Inti Raimi. ¿Qué es el Inti Raimi? Inti Raimi, la fiesta dedicada al sol, bueno, ¿sí o no? La fiesta al sol. ¿Qué me dice? Aquí está el dios sol y aquí está su esposa, la luna, Quilla. Y todo el mundo acude a la fiesta. Ah, ya, pero ya me doy cuenta. Entonces, el dibujo me da una orientación de lo que significa, ¿no? Ah, el dibujo me indica justamente, ¿no? Me indica justamente todo esto. Ah, ya, me dan cuenta. Entonces viene un libro con varios dibujos. Vamos a ver otro dibujo, mira, a ver. El noveno Inca Pachacútec. Te das cuenta que como está mal escrito a veces, ¿no? El noveno Inga, mira, al revés, profe, el noveno Inga Pachacútec. Yun Tupac Yupanqui. ¿Qué vas viendo acá? Mira, ¿qué tiene el Inca? Tiene su huaraca, tiene acá como un cetro real, sus orejas grandes, cómo está vestido. O sea, tú inmediatamente con los dibujos te vas a dar idea de lo que significa. De ahí la gran importancia de este cronista, Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? No sé si hay una pregunta sobre Felipe Guamán Poma de Ayala. Entonces, este es un cronista, a diferencia de los demás cronistas. Él es indígena. Ese detalle no te olvides. Felipe Guamán Poma de Ayala es un indígena. Y como es un indígena, él va a denunciar el maltrato hacia los indios. Los españoles venían y maltrataban a los indios. Los españoles eran injustos. Venía un encomendero, venía pues digamos, alguna autoridad y abusaba, el curas, abusaban de él. Y lo que intenta Felipe Borbón Pamella es decir este abuso. Por eso es que esto debería llegar a las manos del rey. Si el rey se da cuenta de todo el abuso que cometen algunos funcionarios, algunos, no todos, seguramente cambiaría las leyes.
Y además le pide Felipe Guamán Poma Ayala que no haya mestizaje en el Perú, que el mestizaje es malo, que un indio debe ser indio, que un español debe ser español, que un negro debe ser negro. Él era en ese sentido algo racista, no quería que se junten, porque en estas épocas hay muchos mestizos, ¿no? Y como hay muchos mestizos, lo que se busca, ¿no? Y lo que se pretende, o al menos en su idea, es que no haya mestizaje. Eso es lo que se busca, que no haya en ningún momento mestizaje. Porque de cierta manera el mestizaje perturba todo. ¿Ustedes qué opinan? ¿El mestizaje perturba todo? Así lo pensaba él, ¿no? Está a favor. Por eso el libro le llama Nueva Crónica, ¿no? ¿Te das cuenta que debe ser Nueva Crónica? Sí, pero él pone Nueva Crónica. Y la segunda parte, Buen Gobierno de los Incas. Nueva Crónica y Buen Gobierno de los Incas. Por lo tanto, en la segunda parte, el Buen Gobierno de los Incas dice que debería haber un virrey inca, que un virrey no debe ser un español. Quien gobierna a los incas debe ser un inca. Y él dice, yo soy descendiente de los yarovilcas, los verdaderos señores de estas tierras. Estuvimos nosotros primero y luego vinieron los incas que nos dominaron. Él reclama que lo reconozcan como un noble. Esa es su intención, que lo reconozcan como un noble. No lo logra, finalmente no lo logra porque obviamente nunca llega el texto hasta el rey. Y si hubiese llegado hasta el rey a sus manos, no creo que el rey también lo hubiese hecho mucho caso, ¿no? Porque le interesa al rey más los incas cusqueños, ¿no? Entonces estamos ante un personaje como Felipe Guamán Poma de Ayala, interesante, un autodidacta que apenas aprendió castellano y lo escribió, su libro probablemente esté mal escrito, que es la voz de un indígena contando sobre los abusos. Porque Garcilaso de la Vega, él es un mestizo. Felipe Guamán Poma Ayala es un indígena. Tú te puedes preguntar, profe, pero el nombre, Felipe. Guamán viene, por ejemplo, de águila. No sé si alguno de ustedes se apellida Guamán, pero Guamán viene de águila. No hay ningún Guamán, Guamán. Poma, no hay ningún Poma acá, creo que en nosotros no hay Poma. Poma, por ejemplo, significa puma. Sus apellidos son quechuas. Felipe Guamán, no hay Guamán aquí, ¿no? Guamán. Guamán nadie, ¿no? Guamán en quechua, águila. Por lo tanto, Felipe Guamán Poma de Ayala dice, ¿por qué tiene de Ayala? Porque su padre había servido a un español y en agradecimiento su padre podía utilizar el apellido de su amo. Y entonces, por eso es que puede utilizar Felipe Guamán Poma Ayala por su padre. Su papá fue un buen siervo y él puede utilizar ese apellido. Poma de Ayala, el gran cronista indígena, distinto pues del inca Garcilaso de la Vega. Es un tipo de distinto, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hasta acá hay una pregunta, oye, ¿qué pasó? Una consulta, una pregunta sobre este personaje. Voy a pasar un rato, ¿no?